Muy bien, familia. El mensaje de hoy, no, está bien así, manito, está muy bien. Está el clima muy agradable. Bendito el Señor. Le agradezco. El tema de hoy, Edom pretende destruir tu renacimiento. Edom pretende impedir que renazcas. Y si ya renaciste, estropearte tu camino hacia la salvación eterna. Esto es muy delicado. El tema de hoy es el tema central de nuestra existencia. Es decir, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el arrepentimiento completo, genuino, y tiene que ver con la trascendencia a vida eterna. Esos son los tres ejes de nuestra existencia. Y debemos de tenerlo bien claro. Perdón para los pecados cuya paga es la muerte. Perdón y así podernos acercar al Creador. Tener una relación con Él. Restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento. Hacerlo como una herramienta constante de mejora, de purificación. Y obviamente estar en la ruta que nos proyecta hacia la vida eterna, porque esta vida no es todo. Y un breve instante de tiempo que es esta vida define hacia dónde vamos, familia. O sea, lo curioso es que como un breve instante de tiempo comparado con la eternidad, diría yo 80 años, 90 años, pero vamos a ser optimistas y apegarnos a la Torah 120 años. Sí, lo que hagamos ahí va a definir hacia dónde vamos. Y dirán algunos fundamentalistas, no, es que la salvación no se pierde. Sí, es que no es por obras, para que no se vanaglorien. Es verdad, la salvación es gratis. Sí, es verdad, es gratis. Pero la salvación la pierdes por las obras de pecado. Aguas. Sí se pierde. Y Machía lo dijo y ahorita te lo voy a explicar. Bien. Toda la escritura, desde Bereshit hasta el libro de Revelaciones, habla de que es necesario que el hombre renazca. Que el hombre reestructure su vida. Todo a lo largo de toda la escritura. Vamos a encontrar directamente, indirectamente, insinuado y cada vez en algunos lugares muy claro que es necesario que promovamos el cambio radical en nuestras vidas. Y los elementos están. Entonces, hablar de renacer es algo muy importante, porque como te expliqué al inicio del servicio, si una persona no renace, aunque se haya bautizado, escúchame bien, aunque se haya bautizado, aunque haya hecho la declaración de fe, aunque haya hecho buenas obras, aunque haya predicado, aunque haya sanado en el nombre de Yeshua, aunque haya liberado personas en el nombre de Yeshua, aunque haya aconsejado en el nombre de Yeshua, se va derechito al Geinom si no renació de nuevo. Quiero que me des el beneficio de la duda y abras tu oído a la explicación de por qué es así. Primero tenemos que entender qué es el nacimiento. El nacimiento. El diccionario lo define como el término de la gestación de un ser vivo y su posterior aparición en el mundo. Es decir, sale del útero. Entonces, en palabras concretas, es el término del periodo de gestación de un ser vivo y emerge
como nuevo. Es decir, que no había estado antes aquí. Entonces, antes de nacer un ser vivo, tiene que pasar por un proceso de formación, por un proceso de construcción de su ser. En el caso del hombre dura 9 meses. Y ya una vez que está construido sus órganos, su cuerpo, ahora sí viene el momento del nacimiento. Pero no nace, escúchame, no nace sin primero pasar por un proceso de gestación. ¿Qué es la gestación? La formación. Y antes de eso tiene que haber un proceso de concepción, ¿sí? Un origen. Y a partir del origen, la formación, la estructuración física, orgánica, y obviamente acompañada del alma y del espíritu, y ya completito, madurito, sale en este caso el bebé, el ser vivo, el humano. Bueno, y si hablamos de renacer, ¿en qué consiste entonces el renacer? ¿Qué opinan? Tenemos que entender el concepto nacer. Ya te lo expliqué. Ahora, ¿renacer entonces qué es? Es volver a nacer. Dijo el chavo. Acuérdate que tiene 2 fases, ¿sí? Formación y surgimiento. Entonces el renacimiento sería reformación y resurgimiento. ¿Sí lo entendiste? Todos nosotros somos llamados, ¿sí?, a que tomemos la decisión de reformarnos. Si un ser humano, si una persona, si un ciudadano es antisocial, tiene problemas para acatar las leyes civiles, y la comisión de su delito es grave de tal manera que ocupe la pena corpórea, esa persona la van a tener que agarrar y luego la van a tener que encerrar por un tiempo determinado en un ¿qué? En un cerezo. ¿Y el cerezo? ¿Qué significa el cerezo? No un árbol. Un centro de readaptación social, que de readaptación social no tiene nada. Pero bueno, el espíritu del nombre suena bien, pero el concepto es interesante. O sea, readaptarlo, reformarlo para que pueda vivir y sea apta la persona para vivir en grupo, en sociedad, en comunidad, porque de otra manera pues no. Y cuando la persona es irremediablemente insalvable, no, o sea, no hay manera de que la persona pueda regresar a la sociedad porque no hay forma de readaptarla, ¿qué ocurre? O es la cárcel de por vida, o en el caso de algunos países, la pena de... O sea, hay que sacar esa alma de la existencia porque va a generar un problema. O sea, no hay forma ya. Esta persona se tiene que ir de la sociedad. Entonces, en los países donde son más benévolos con el tema de la vida, pues ahí los tienen y cuesta mucho dinero mantener a una persona toda la vida. En otros países, pues no se complican tanto y les dan cuello. O sea, los matan, pues. Los ejecutan. Y así no le cuesta al Estado. Entonces, es algo muy importante entender que el pecador es un delincuente, es un inadaptado para vivir en el reino. Y cuando un pecador quiere vivir en el reino, tiene que pasar por un proceso de reformación. Y el Eterno nos llama a todos nosotros, nos urge a todos nosotros a entrar a esa reconstrucción de nuestra vida, a reconceptualizar nuestra vida para poder ser aptos para vivir en el reino, para disfrutar del reino y obviamente proyectarnos hacia la vida eterna. La Torá nos enseña que hay pecados que pueden ser expiados por medio de sacrificio y teshuvá, pero también hay pecados
que están en la Torá que no pueden ser perdonados por la Torá. Y por lo tanto, la pena sobre aquella persona que comete tales delitos como la violación del Shabbat, por ejemplo, como los patricidas, matricidas, violadores, etcétera, pues no queda otra opción más que ejecutarlo. Según el pecado es la forma en la cual se les ejecutaba. Hoy la pena ya es espiritual. Hoy la pena ya es una carga generacional terrible que más valía que se fueran ejecutados. Ahora eso ya pasó al ámbito espiritual completamente. Se le da derecho legal a la serpiente y destruye al pecador si el pecador no se arrepiente. Entonces la Torá dice: si ustedes cometen este tipo de pecado, pueden ser expiados. Y ahí tienen las ofrendas, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Hola, Shlamim, Hatá, Asham y Minja. 5 tipos, de los cuales 3 expían el pecado y las otras 2 ayudan a conectar con el Creador a través del sacrificio. ¿Está bien? Entonces hablamos de Terumá, hablamos de Corbanot. Cuando el pecado cometido acorde a la Torá y una vez determinado por el Sanedrín no puede ser expiable, la persona tenía que morir irremediablemente. Sin embargo, con la aparición de Mashiach, Él viene y Él toma sobre sí los pecados del mundo, tanto los expiables como los no expiables. Y los pecados que en la Torá no son perdonados, por Él son perdonados. Porque Él tomó el lugar y muere en nuestro lugar para que nosotros vivamos. Y fue el momento, y es precisamente lo que ocurre en el momento cuando Él es juzgado y condenado a muerte. Cuando por ser la festividad de Pesaj, pues no podían matar a nadie, pero como andaban sedientos por matarlo, dijeron que los romanos lo hagan. Entonces dan a escoger entre Yeshua y Barrabás. Barrabás, ¿sabes lo que es Barrabás? Barrabás, hijo del Padre. Barrabás, eso significa Barrabás. Entonces la gente dice, pues que viva Barrabás y que Yeshua muera. Entonces, pues ya es cuando le dicen a Barrabás: Barrabás, te puedes ir, eres libre porque alguien va a morir en tu lugar. Barrabás estaba condenado a muerte, así como todos nosotros. Hemos cometido pecados que acorde a la Torá merecemos la muerte, pero por Yeshua, gracias a Él, somos perdonados, porque Él tomó nuestro lugar. Dale un aplauso, pues. Entonces, que Él nos haya dado una segunda oportunidad de bajar al nivel de nuestra iniquidad y ya no cometer los pecados que me llevan a la muerte, sino, bueno, si tú quieres ser complaciente, bueno, los pecaditos que son expiables, hay balazos que yo puedo corregir y que están en mi cancha hacerlo, pues está bien, y trabajo en ello y ya me perfecciono y ya. Pero no, la gente sigue cometiendo los mismos pecados que los llevaron a la esclavitud y obviamente a la muerte espiritual. Para que un adúltero deje de ser adúltero, está bien difícil. Para que un cleptómano deje de robar, está bien difícil. Está dañado. ¿Sí me entiendes? Y así te vas para cada pecado. Para que un homicida, un asesino a sueldo deje de hacerlo, pues está muy difícil. Entonces se requiere que quien acceda al perdón por medio de Yeshua abandone. ¿Por qué? Porque hemos tenido una segunda oportunidad como Barrabás. Imagínate si a todos nosotros en el primer momento en que cometimos el pecado de muerte nos pongan la soga al cuello y estén a punto de jalarla y alguien dice: no, él no, yo en su lugar. Y van y lo cuelgan y lo ves que está muerto, que está ahí colgado, y eres tú el que debía de estar ahí. ¿Te quedarían ganas de volverlo a hacer? Claro que no. Pero la gente no ha entendido el sacrificio de nuestro Salvador y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ay, es que yo me voy a bautizar, es que yo voy a hacer la declaración de fe, y siguen igual. Y así vamos a encontrar pulpitos corrompidos
pulpitos adulterados. Pero también vamos a encontrar un grupo de ovejas que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios y que quieren seguir pecando, justificándose que nuestro Salvador los justificó en la cruz. Y que por lo tanto ya son libres de la ley de la muerte y de la ley del pecado y de la ley de los miembros. Oye, pues sigues pecando, sigues en muerte, sigues en pecado, ¿cómo? ¿Y el sacrificio dónde quedó? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque no han nacido de nuevo. Para entender, valorar y sacar el máximo beneficio del sacrificio del Corbán de nuestro Yeshua, necesitamos renacer. Y hay mucha gente, y ha habido mucha gente que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo muchísima gente, y ese es el más grande riesgo y el más grande peligro, porque tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿He renacido? Ir a meterte al agua no es renacer. Hacer la declaración de fe no es renacer. Y ya ven que se estila. A ver, vengan, pasen al frente todos los que no han recibido a Jesús, ¿sí? Y ahí va la gente creyendo. A ver, digan la declaración de fe conmigo. La dicen, soy salvo, ya eres salvo, y ya está mi nombre escrito en el... Mentiras. Mentiras, eso no es verdad. Y la gente asume que ya son libres, que ya son salvos y que ya son nuevas personas. Y yo quiero decirles que si tú te bautizaste, a las naciones sobre todo, que si ya te bautizaste, que si ya hiciste la declaración de fe y sigues viviendo igual, no has nacido de nuevo. Dale un aplauso al Creador. Por eso tenemos que cuestionar quién nos está enseñando, qué nos está enseñando, porque como discípulos verdaderos tenemos que preguntar, ¿y cómo voy a ser salvo? O sea, ¿cuál es la ruta de la salvación? O sea, cosas tangibles, no demagogia, no rollo, no emocionalidad. Necesitamos cosas bien concretas que me lleven a mí a ser salvo, porque si yo soy salvo, vivo como salvo. Si yo he renacido, quiere decir que pasé por un proceso de reformación. Y si no he hecho ese proceso de reformación, si no he pasado por el cerezo de Elohim, no has nacido de nuevo. Seguimos haciendo lo mismo y viviendo igual y viviendo igual. Créemelo, es muy cuestionable y muy comprometida tu vida eterna. Y debes de pensarlo muy bien. Porque esa doctrina mentirosa que han vendido está bien arraigada en mucha gente, y cuando escuchan la verdad la niegan, no la quieren. ¿Por qué? Porque la verdad te lleva a trabajar. Y hay mucha gente que no quiere trabajar en sí mismo, no quieren renunciar a su carne, no quieren renunciar al hametz que llevan dentro. Sin embargo, el resultado es el mismo. Como dijo nuestro Salvador, por su fruto conoceréis al que renació. Por su fruto conoceréis al que dijo que renació, pero no ha renacido. Por su fruto los conoceréis, a los malvados también. O sea, por el estatus que guarda su vida. Es como tú te das cuenta si una persona es renacida, si una persona es salva verdaderamente. El rabino Shaulo nos enseña al respecto lo siguiente. En 2 de Corintios 5:17 escribe así: de modo que si alguno, fíjate bien, si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos que preguntarnos con rigor, ¿qué es estar en Mashiach? Porque estar en Mashiach me garantiza que soy una criatura nueva. Me garantiza que las cosas viejas ya pasaron.
Entonces, si la persona sigue haciendo lo mismo, sigue hablando igual, sigue fructificando igual, sigue pensando igual, entonces ni nueva criatura ni las cosas viejas ya pasaron, sigue el mismo resultado en él y alrededor. O sea, y nueva criatura no significa que conozco la escritura y la enseño y vienen y me consultan y puedo disertar porque conozco más. Eso no es nacer de nuevo. Eso es agregarle información a la misma persona. ¿Que más inteligente? Sí. ¿Que sabe más? Sí, pero es la misma persona. Pero miras alrededor, estancada, atorada y en la misma situación de siempre. La misma mosca parada en la pared, dijo el chiste. Entonces, familia, ¿qué es estar en Mashiach? ¿Te acuerdas que él dijo, permaneced en mí? ¿Cómo le hago? Permaneciendo en mi amor. ¿Y cómo le hago para permanecer en tu amor? Obedezcan mis mandamientos como yo obedezco los mandamientos de mi Padre. Entonces, si yo tengo los mandamientos del Mashiach, por consiguiente son los mandamientos del Padre. Y los mandamientos del Padre me llevan a mí a pelear contra la carne, a pelear contra mis costumbres y mis hábitos, porque si mi costumbre y mi hábito es esto, el mandamiento a mí me dice, no a eso. Entonces estoy ante un dilema. ¿Le hago caso a mi costumbre, a mi hábito? ¿O le hago caso al mandamiento del Padre, que es el mandamiento del Hijo? Si obedezco, permanezco en Él. Si no obedezco el mandamiento, no permanezco en Él y no estoy en Él. ¿Por qué? Porque sigo haciendo lo mismo. Es como aquel ejemplo que te di, de aquella persona que pues se la pasaba pidiéndole prestado a los hermanos. Le pedía prestado a aquel, le pedía prestado a aquel y no le pagaba, y no le pagaba, y no le pagaba, y no le pagaba. Y dijo el pastor, sí, oye, va a haber bautizos. Yo me bautizo, dijo el deudor. Bueno, vamos. Y lo bautizaron. Y luego los hermanos, mira, ya se bautizó y no me ha pagado. Y luego van con el pastor, oiga, pastor, fíjese un grupo, ¿no? Resulta que me pidió prestado y no nos ha pagado. Miren, entre todos junta 100,000 pesos. ¿En serio? Sí. Pues vayan y cóbrenle. Y van y le cobran. Oye, nos debes. ¿Qué? No, es que yo ya soy nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron. No, señor, tiene que pagar. Hay responsabilidad con el pasado. Miren qué padre. ¿Y los acusadores? No, señor, él debe. Los acusadores reclaman derecho sobre lo que debe esa persona. Ay, no, pues que ya estoy bautizado y nueva criatura. No es cierto, no es nueva criatura, porque las cosas viejas no han pasado. Hay que corregir, hay que pagar, hay que enfrentar, hay que arreglar, hay que restituir, hay que pedir perdón, hay que reconciliarse. Si no hacemos nada de eso, y si no hacemos de nuestra vida una constante elevación, no hemos renacido, porque seguimos pecando, seguimos reincidiendo. ¿Y qué dice la Torah que les leí hace rato? A fin de que no, o sea, los mandamientos son a fin de que no pequen más, mas tengan temor del Eterno delante de sus rostros. Quien se sujeta a la voluntad del Padre permanece en el amor del Padre, permanece en el amor del Hijo y está en el Mashiach. Eso es estar en el Mashiach. O sea que una persona que se bautizó, otra vez, latoso, pero tiene que quedar muy claro. La persona que se bautizó
y que hizo la declaración de fe y lo tumban cada domingo al piso y le ponen un trapito ahí y sigue haciendo lo mismo, no ha nacido de nuevo. Y sus líderes espirituales los están engañando, les están mintiendo y los están poniendo en un riesgo muy importante a largo plazo. ¿Qué dice Yeshua al respecto? A ver, porque también dicen por ahí, no, con que crea en Él es suficiente. Con que crea en Él es suficiente, no necesito hacer más, porque la salvación es por gracia y la gracia es gratis y Él nos la dio, nomás yo tengo que creer en Él y ya es todo. Pues el rabino Shaulo, al menos que él sea mentiroso, él enseñó que hay que permanecer en Él, que hay que estar en Él. Entonces yo la verdad, honestamente, yo desconfiaría de un pastor beligerante, descuidado, ignorante, que niega la Torá, que me está diciendo a mí que no tengo que obedecer los mandamientos y que por gracia soy salvo. Yo prefiero desconfiar de él de lo que me dice el rabino Shaulo, porque el rabino Shaulo lo conozco, él tiene fruto y ese es mentiroso, ignorante. ¿Me explico? Y me pone en riesgo su discurso, me pone en riesgo su retórica y su enseñanza. No es mala persona, pero no está bien informada. O no quiere estudiar, no sé, o no le conviene informar correctamente. O al menos que Mashiach sea también mentiroso. Porque Mashiach dijo que el que permaneciera en él tenía que tener mandamientos. En sus mandamientos. Y él les la muestra y se pone como ejemplo. Y él dice, así como yo he permanecido en el amor del Padre obedeciendo sus mandamientos. O sea, a ver, Mashiach estuvo, está y estará en el Padre. Y nosotros tenemos que estar en el Mashiach para que Él nos lleve al Padre. Porque así como Él estuvo en el Padre, nosotros estaremos en el Padre, en Él. Y para estar en Él, ¿qué hay que hacer? Tener mandamientos. Y es así como permanezco en su amor. Y ahora sí, pidan lo que quieran. Es así de simple. Entonces yo no sé por qué están enseñando otras cosas. Miren lo que dijo Yeshua en Juan 11:25. Le dijo Yeshua, este es el momento en el que tienen un diálogo muy tenso Yeshua y una de las hermanas de Lázaro, quien tenía 4 días de haber muerto, en la que ella lo encuentra en el camino y casi lo regaña porque no había llegado antes, ¿sí? Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, y yo le voy a agregar, y muere en mí, no morirá eternamente. Y luego dice él, ¿crees esto? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya tenemos una segunda pregunta. La primera, ¿cuál fue? ¿Qué es estar en Mashiach? ¿Qué es creerle a Yeshua? ¿Qué es creer? A ver, creerle en su persona, en lo que Él dice o en lo que nos pide que hagamos. O sea, el que cree en mí, ahí está, primero su persona. ¿Quién es Él? Pedro, ¿quién dices que soy? Y Pedro así todo tembloroso, tú eres el Mashiach. Bien has dicho, Pedro, sobre ti edificaré mi congregación. Y esto no te fue dado a conocer, sino por revelación.
O sea, Él es el Mashiach. Él es el ungido de Elohim. ¿Crees tú en eso? ¿Y eso te hace salvo? O sea, ¿crees que Él es el Mashiach? Sí, Él es. Es verdad. Pero también hay que creer en lo que Él dice. También hay que creer en lo que Él nos enseña. Porque si creo en Él y no creo en lo que Él dice, hay cortocircuito. No, o sea, no creemos que Él es el Mashiach. Y también tenemos que creer en lo que Él nos pide que hagamos. ¿Y qué dijo recientemente? Lo estudiamos. Haced esto en conmemoración mía. ¿Haced qué? Pesa. No el Dios galleta. Con jugo de uva del más barato. Se parece, pero no es. Haced todo lo que les he dicho. Y si no fuera importante, no dijera Él, les voy a enviar el Consolador, quien les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea que es importante creer lo que Él enseñó, lo que Él dijo y quién es Él. Eso es creer en Él. ¿Sí me explico? Porque una persona que no cree que Él es el Hijo de Elohim, no permanece en Él. Entonces, si no cree que Él es el Hijo de Elohim y no permanece en Él, ¿por qué viene a la congregación? ¿Por qué viene a la iglesia? Porque sabe que Él es el Hijo de Elohim. Y no es lo mismo saber de Él que creer en Él. Porque cuando crees en Él, vives en Él. Permaneces en Él. Y nada ni nadie, primero te quitan la vida antes de separarnos de Él. ¿Y cómo vive la iglesia moderna? De todas las maneras posibles e imaginables, menos como Él pidió que viviéramos. Dale un aplauso. Ahora sí, ¿por qué ocurre esta incongruencia? ¿Por qué ocurre este cortocircuito, esta disfunción en nuestra relación con Él, que espero no sea así contigo? Porque no hemos nacido de nuevo. Y el trabajo de Dom es precisamente mantener a una persona en su vieja naturaleza, atada, confundida, engañada, creyendo mentiras y haciendo pecado. Y haciéndola creer que ya nació de nuevo, haciéndola creer que ya es salva, haciéndola creer que puede vivir su vida bajo la gracia, haciendo lo que quiere. Al cabo va a tener siempre perdón. Y la verdad, esa es una irresponsabilidad tan grande enseñar eso. Porque Barrabás no sabemos qué fue de su vida después de que salió de ahí. Pero al menos alguien inteligente, si vas a ser ejecutado por algo que hiciste y ya tienes la soga en el cuello y alguien dice, no, esperen, yo voy a tomar su lugar. Para empezar, le agradezco. Lo voy a traer conmigo el resto de mi vida, recordando ese momento. Y además, suspendo esa actividad que me llevó casi a la muerte. Para yo poder hacer eso y permanecer en esa actitud, necesito renacer. Porque si no renazco, se me va a olvidar que me iban a ejecutar. Me va a valer el que tomó mi lugar y por lo tanto me voy a sentir atraído nuevamente por lo que se supone debería de dejar de hacer. Dale un aplauso al Creador. Y ese es el trabajo de Edom. Impedir que renazcas, confundirte y hacerte pensar.
que renaciste. Ahora sí, reflexiona con esto que te estoy diciendo. Reflexiona. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente te has reformado? ¿O seguimos haciendo lo mismo? Bueno, sí, 2 que 3 pecadillos ahí siguen necios, pero estoy trabajando en ello. Ojalá. Ojalá. Porque si somos reincidentes, la vieja naturaleza continúa dominando tu vida. Y ya no puede ser así. Mira, por temor a Hashem, por respeto al Corbán de Yeshua, necesitas reconsiderar si verdaderamente has nacido de nuevo. Si entiendes a dónde te quiero llevar, al nivel de reflexión. Te estoy poniendo en un espejo. ¿Sigues haciendo lo mismo? Sí, no has renacido. No has renacido. Por eso el diablo se come a la gente con la Biblia bajo el brazo o con la Torah bajo el brazo. Se los traga el diablo porque siguen con la misma naturaleza pecaminosa. Y todavía dicen, pero soy salvo. ¿Quién sabe al día de hoy? Con lo que dice el rabino Shaulo, con lo que dice Yeshua. ¿Quién sabe? Hay que pensar muy bien cómo estás dirigiendo tu vida. Hay que recapitular y hay que hacer un balance muy serio y muy honesto contigo mismo para decir, es que, a ver, no me estoy comportando como una persona nueva. Sigo igual, ya me bauticé. ¿Es un consuelo? No es un consuelo. Al contrario, es un carbón encendido que traes en los pies. ¿Sabes por qué? Porque eso marca el inicio de tu restauración. Declarar el nombre del Mashiach marca el inicio de tu compromiso con Él. O sea, a ver, bautizarte y declarar el nombre de Yeshua tiene poder y es algo muy serio, porque estás entrando al pacto, porque estás aceptando el corbán de Él y te adhieres al Padre por medio de su sacrificio. Entonces, cuando tú sales del agua, ¿qué estás? Estás mandando una señal. ¿Qué es el agua? Una matriz que tiene líquido amniótico y que espiritualmente estás mandando la señal arriba: estoy renaciendo, me vengo a lavar, me vengo a quitar la impureza. Es un acto simbólico de que te vas a quitar la impureza, la suciedad, las cáscaras que te han acompañado y te han llevado a pecar, y decir, aquí está la señal. Y ahora sí, Él es mi maestro, Él es mi Mashiach, Él es el Cordero de Dios, y órale, y empieza el banderazo en tu vida. Eso no es ser salvo. Eso es mandar señales simbólicas de lo que quieres que ocurra en tu vida y de lo que va a pasar en tu vida. Salir del agua es abandonar el pecado, es constituirte enemigo del pecado y dejar que el Eterno extirpe de ti el hametz que te leutó. Dale un aplauso. Familia, Yeshua advierte. Me encanta hacerte pensar. ¿Sí? Acuérdate que nuestro culto es racional. Mashiach, escúchame, nos advierte con mucha seriedad este asunto. Mira, en Mateo 7, verso 21 en adelante, está una advertencia fundamental para todo el que se bautizó y lo declaró como su Salvador. Ahí te va. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Le dice Señor? ¿Todos le decimos Señor? El detalle es que Él dice que no todos los que se dirigen a Él entrarán al reino. No todos. Sino, escucha, no dice el que se bautice, el que declare mi nombre. Es más, ni siquiera dice el que cree en mí. Ya te expliqué el tema,
Pero aquí está diciendo en la advertencia, ni siquiera el que cree en mí. Mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No inventes. No inventes. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Se la presentamos de manera escrita. Porque no creo que él haya estado hablando de las cartas de Pablo, ni Filipenses, ni Revelas. No estaba hablando de eso. Ni estaba hablando de Marcos, Lucas, Juan. No estaba hablando ni de él. O sea que puede haber mucha gente alabando, orando, diciéndole Señor, pero son personas que no van a entrar al reino porque no están haciendo la voluntad del Padre, y eso es delicado. Esto que él acaba de decirnos hoy es extremadamente delicado, familia, y aquí se decanta toda la doctrina basura que enseñan al día de hoy. Es muy delicado vivir en amaciato, en unión libre, andar de mentirosos, andar de idólatras. Es muy peligroso haber salido del agua, bautizados, haber declarado su nombre como tu Salvador y andar jurando en vano, andar codiciando, andar haciendo la shonará, robando, matando, homicidas. Familia, es muy delicado lo que te estoy diciendo en su nombre. O nos ubicamos en su voluntad o no vamos a entrar al reino. Pero es que él dijo que creyera en él. Pues sí, pero ¿a dónde nos manda él? A su voluntad. Pero ahora es en su nombre. Ahora es en su nombre. ¿Sí me estás entendiendo? Vamos, continuemos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? En el día del juicio. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, no es uno, dos. Son muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? ¿De quién está hablando? De gente que tenía unción. Está hablando de gente que tenía poder espiritual para sanar, para liberar de los demonios, para ministrar palabra, para enseñarle a la gente. Gente que fue bautizada, gente que declararon su nombre, gente que usó su nombre, gente que estaba trabajando para el reino. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca, fíjate bien, nunca les conocí. Nunca les conocí. O sea, trabajaron para él, usaron su nombre, sanaron, liberaron, milagrearon, recibieron bendición, recibieron milagros, escucharon palabra. Muchos fueron maestros, muchos evangelistas, otros con don de profecía para la edificación de la iglesia, otros con don de sanidad, otros con don de liberación, otros maestros, otros pregonando las buenas nuevas. Pero a muchos de ellos él les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo conocieron. Trabajaron para él y nunca lo conocieron. Usaron su nombre y nunca lo conocieron. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? Nunca os conocí. Apartaos de mí. Incompatibilidad. Incompatibilidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que estas personas eran de doble ánimo. Quiere decir que estas personas eran de doble moral.
Me voy a las cabezas. ¿Sabían ustedes que hay pastores que golpean a sus mujeres? Hay pastores aquí en la ciudad que golpean a sus esposas y las mandan a los hospitales. ¿Sabían ustedes que hay pastores y maestros que tienen a sus esposas amargadas, infames e infelices? ¿Sabían ustedes que hay líderes espirituales que encubren las fechorías de sus hijos y que pagan a las autoridades para que no los metan a la cárcel? ¿Sabían ustedes que hay pastores que se involucran con personas de la alabanza, con las damas de la alabanza? ¿Que hay pastores que se involucran con damas de la congregación? ¿Sabían ustedes que hay gente dentro de las congregaciones con años y años escuchando la palabra, involucrados con el crimen organizado? ¿Involucrados con la mentira, con el adulterio, con la fornicación, con el fraude, con el engaño, con el robo? Gente que va y visita a brujos, a brujas, a hechiceros. No, aquí barremos parejo. A estos, Él dice hoy, no te conozco. Era, no te conozco. Lo dice el maestro. Ahora yo quiero preguntarte, ¿será puro amor? ¿Será puro amor? No, también es justicia. O sea que en aquel día habrá personas que en el último día de su estancia en este mundo pensarán que se van salvos. Pero del otro lado, se van a llevar la sorpresa de su vida. Lo dijo Él. Lo dijo Él. Te lo estoy leyendo. Ni siquiera te lo estoy interpretando. Está clarito ahí, clarito. Vamos a cortar la transmisión 10 minutos y vamos a continuar, ¿ok? ¿Puedo continuar? ¿Listo, Marito? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Pasar por tu proceso de restauración, donde el producto final es una persona que está dispuesta a empezar de cero. Una persona que, como un niño, apenas va a aprender a hablar, va a aprender a caminar, va a aprender a pensar. Como un niño va a aprender a alimentarse de leche materna, después fórmula, después papilla, después más sólida, hasta llegar a los bisteces, nutrirse y crecer, reconstruir su vida. Me decía hace algunos años una persona, pastor, nuestra vida es, hablando de su matrimonio, es miserable. Pleitos, 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 y así tenemos años. Y no lo soporto y él no me soporta y es una de pleitos y esto y el otro. Ok,
háblame pues del pasado de él y del pasado tuyo. Pues es que ella era casada y él le pidió que dejara al marido para formar un hogar ellos. Y efectivamente así lo hicieron. Ella dejó al marido, conecta con él, forman un hogar y pues una infelicidad tremenda. Y yo le dije, oye, manita, pues si quieres arreglar esto, tienes que terminar con esa relación porque estás en adulterio y el Eterno pues no te va a apoyar, el Eterno no te va a respaldar estando así. Pero es que ya tenía hijos con él y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ni modo, da por terminada esa situación. Deja eso, ese hombre no es tuyo. Prefirió al varón. Y se quedó con el varón. Y es creyente. ¿Tú crees que una persona así puede entrar al reino? La reconstrucción de nuestras vidas exige corrección y estar dispuestos a reaprender cómo voy a hablar, cómo voy a ver, cómo voy a pensar, cómo voy a comer, cómo voy a vestir, cómo me voy a conducir, cómo voy a proyectarme, cómo voy a resolver, cómo voy a enfrentar, cómo voy a decidir, qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer. Todo nuevo, todo es nuevo, todo es nuevo. Porque la criatura nueva necesita cosas nuevas para que el resultado sea el que el Padre quiere. Pero si pretendemos generar cosas nuevas siendo las criaturas de siempre, va a haber cortocircuito y te lo repito, hay peligro. Hay peligro. ¿Qué se requiere? Un cambio radical. ¿Qué pasó con Moshe? ¿Te acuerdas? Moshe cambió radicalmente su vida de ser una persona frustrada, pastorcito, asalariado del suegro, en el desierto, humillado, salió huyendo de Mitzraim, siendo un prófugo de la ley Mitzri, un asesino buscado. ¿Cómo durante 40 años el suegro lo estuvo soportando ahí, aguantándolo, y de pilón ver a su hija unida a él? Dice, híjole, pues ni modo, pues este yerno me tocó, pues ¿qué le hago ya? Pues ni modo. Pero el yerno tuvo un encuentro con el Eterno y le dijo, escucha, quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada. ¿Sabes lo que representa el acto de quitarse las sandalias? Es un cambio en la forma de caminar. Vienes frustrado, vienes herido, tienes miedo, tienes muchos defectos, tienes muchos errores. Pero aún así yo quiero usarte. Quiero usarte con tus defectos, con tus errores. Quiero usarte, nomás necesito que te comprometas conmigo. Pero es que no hablo, no importa, yo te voy a hacer hablar. No importa. Pero es que soy medio lento, no importa. Bueno, tu hermano. Ok, me dejo usar. La disposición del corazón para dejarse usar, para dejarse transformar, para dejarse cortar, para dejarse mover conforme a su voluntad. Ve ante Faraón, ¿quién soy yo para ir ante Faraón y decirle que suelte? Yo te constituiré Elohim delante de Faraón. Ve, lo único que quiero es que hagas. Bueno, ahí voy. Y ahí va. Y en la torre se dio cuenta que tenía un poder, una autoridad, un respaldo, que tenía todo lo necesario para trastornar el imperio egipcio, para desbaratar el imperio egipcio. Nomás levantaba su mano y ¡wow! Una calamidad ocurría. Levantaba su bastón y se venía otra calamidad. Y él sabía que cada vez que golpeara la tierra o levantara el bastón, a Egipto le venía una desgracia. Y sometió a Faraón y humilló a Faraón y destruyó su ejército, destruyó su economía, destruyó su estabilidad, destruyó los campos y destruyó todos los primogénitos.
Y se constituye él el rey, el que tenía el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todo ese poder residía en él. Se convirtió en protagonista de su vida. Se convirtió en un líder, en una persona grande. Se volvió grande. Y cuando sale de Egipto con todo el equipo, con toda la gente, él iba al frente junto con su hermano Aarón, su hermana Miriam, victorioso, en gloria, en conquista, y aún, ¡qué bárbaro, Señor! Imposible para Yitro creer que alguien podría escapar de Egipto. ¿Por qué? Porque del frente había mar, a la izquierda los Pelishtim, a la derecha desierto, y atrás el faraón. ¿Para dónde me hago? No hay para dónde, más que el agua. Y pasaron por el agua. Y cuando llegaron al monte Sinai, ¿por dónde pasaron? Por fuego. Por eso el faraón se le ahoga y se le quema. ¿Sí lo entendiste? Y que lo va viendo el suegro. Este yernito sí lo quiero, véngase para acá. Este yernito es de Aquilates. Te desconozco, mano, pero yo quiero ser como tú. Pues ándale, vente. Te circuncido, ofreces shlamim y ofreces olá, y ya eres de este lado. Y mi Dios es tu Dios. Pues le entro. Y se transformaron los dos, irreconocibles. Eso es renacer. Moshe renació. Moshe se perfeccionó en el desierto. Pero esa generación, no. Esa generación murió ahí. En 40 años no entendieron, no se renovaron. No se renovaron. Y por lo tanto, no cruzaron. Y así puede ser que ocurra con muchos creyentes. No se renovaron, se van a quedar en el desierto. Porque no pueden cruzar del otro lado en victoria, en salvación. No pueden cruzar si no han renacido. Mira, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Obviamente quien escribió esto no era judío, ya sabes a quién me refiero, ¿no? Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. O sea que Yeshua traía respaldo. Yeshua tenía al Eterno con él. ¿Qué dijo el rabino Shaulo acerca de él? Que la divinidad plena de Yahweh residía en Yeshua. No estaba diciendo que era Dios, sino la plenitud de la divinidad de Elohim residía en Yeshua. La plenitud de la divinidad de Elohim residía en él. Por lo tanto, el Eterno lo respaldaba. La plenitud de Elohim parcialmente residía en Moshe. Por eso hizo todo lo que había hecho Moshe. Es decir, tenían una parte de Elohim con ellos. ¿Me explico? Respondió Yeshua: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Elohim. Una persona que no nace de nuevo no puede creerle a Yeshua. No puede abandonar el pecado. Aunque se bautice, aunque se rebautice, aunque reconfirme, aunque redeclare, mientras la persona no renazca, va a seguir haciendo lo mismo. Y una persona así no verá el reino. ¿Quién lo dice? Yeshua. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea que en su mente estaba que en el momento de su vida que él se encontraba, ¿cómo entraría al vientre de su mamá?
Está medio zafado eso, ¿no? No, pero te voy a decir por qué él pensaba así. Porque dentro del judaísmo del segundo templo, para acá, hay una facción que cree en la reencarnación. Entonces, ¿qué es reencarnar? Dejar este cuerpo y entrar en otro a través del nacimiento. Entonces quiero que veas lo que estaba en la mente de Nicodemo. Esa creencia estaba en la mente de Nicodemo. Por eso cuando le dice el que no nace de nuevo, sí, pero nacer de nuevo es morir y entrar a otro cuerpo para nacer nuevamente. Pero lo que Yeshua le estaba diciendo es, en este momento tú puedes renacer. Entonces él dice, pero ¿cómo yo siendo viejo? Tengo que esperar a morir para entrar a otro vientre. Son las doctrinas que andan mal ahí dentro de los primos. Entonces le dice él lo siguiente: de cierto te digo, aquí está la solución. El que no naciere del agua, o sea, sí hay que bautizarse. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. O sea que hay que renacer. ¿Cómo? Del agua. Es el primer requisito. Porque cuando sales del agua, sales comprometido a elevarte. Sales comprometido a traer paz. Pero falta el fuego. ¿Por qué? Porque a Faraón se le ahoga y se le quema. Al Hametz, ¿qué se le hace? Se le quema. ¡Qué barbaridad! ¿Estás disfrutando la palabra? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Y con esto tumba la doctrina de la reencarnación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Necesito un espíritu renovado. Si mi espíritu no es renovado, yo no he renacido. ¿Y qué dice el Salmo? ¿Te acuerdas lo que leemos en cada bendición de mes? Renueva en mi interior un espíritu correcto. Eso es. Renueva en mi interior un espíritu correcto. Y el espíritu correcto hace lo recto solamente lo recto, delante del Eterno. Y mira qué hermoso. El viento, te lo voy a traducir en hebreo, ruach. La palabra ruach es viento o aliento. Y cuando digo ruach Elohim, espíritu. Lo voy a traducir así. El espíritu sopla de donde él quiere. Literal dice, el viento sopla donde él quiere. El viento no tiene autonomía. Entonces, ¿por qué Yeshua habla como si el viento fuera un ser inteligente que hace lo que quiere y que va donde quiere? Porque no está hablando del viento, está hablando del Ruach Elohim, está hablando del espíritu de Elohim. El Ruach sopla de donde quiere y oyes su sonido, es decir, y logras oír o ver su manifestación. ¿Cómo se manifiesta el Ruach? Pues de muchas maneras. Donde lenguas, donde interpretación de lenguas, donde liberación, donde sanidad, frutos en la fe, el amor, la paz. O sea, el Ruach, él trabaja con la persona como él quiere, cuando él quiere y le da lo que quiere. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, es decir, aquel que es pasado por el fuego y recibe el Espíritu en su vida. Así es la persona.
¿Cómo? Pues es el resultado del trabajo que el Espíritu hace en ella. Y una persona que renace recibe el Espíritu de Elohim. El Espíritu de Elohim no viene nomás por pedirlo, porque el Espíritu de Elohim no se posa sobre la basura y el mugrero. El Espíritu de Elohim se posa sobre un pecador arrepentido que hace lo que Yeshua pide y se somete a la voluntad del Eterno. Entonces es cuando el Espíritu viene. Por eso dice Yeshua: y rogaré al Padre para que les envíe el Espíritu. Y cuando alguien ruega, es porque la persona a la cual se le ruega, pues no quiere. ¿Cómo es? Dale un aplauso al Creador. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu correcto. ¿Qué estoy diciendo? Quiero renacer, necesito renacer, pero voy a renunciar primero al pecado. Pero voy a confesar primero mis iniquidades. Y ya no quiero más esta basura en mi vida. ¿Así nos quiere el Eterno? ¿Qué pasó en Matan Torah? En la preparación para recibir la Torah, todos cambiaron sus vestiduras, se lavaron, se bañaron y se cambiaron y dijeron: aquí estamos listos. Pero muchos de ellos estaban simulando. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones. Pero yo os digo la verdad: os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí está, a ver, aquí está el Espíritu. ¿Cómo empieza la obra del Espíritu en mí? No empieza chapaleando la lengua, shata la bachata. ¿Sí? Porque siempre dicen lo mismo: shata la bachata, rabachata, rabachata, rabachata. No es así. Eso es pura presunción y es engaño y es mentira. Miren, cuando Él venga a ti, cuando Él haya sido enviado por Él, porque Él rogó al Padre, el Padre accedió y llega a ti, Él te convencerá del pecado. ¿Qué tal? O sea que tú no quieres pecar, pero no puedes dejar de pecar. ¿Por qué? Porque no quieres soltar, porque no estás convencido, porque te hace falta algo. El fuego purificador, el fuego que te convence. Acuérdate que Faraón se le mete al fuego. Y viene el Espíritu a ti. ¿Qué es lo que hace? Convencerte del pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo es? De pecado, escucha, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es creer en Yeshua? Aquí lo está respondiendo Él. ¿Qué es creer en Yeshua? Abandonar el pecado, dejar de pecar. ¿Es posible? Sí, lo dijo el Eterno en el monte Sinai y lo está diciendo Yeshua. ¿Qué es creer en Yeshua? Aborrecer el pecado, despreciar el pecado, dejar de pecar. Eso es creer en Él. Ahí lo dice. Ok, estoy convencido del pecado, abandono el pecado, pero ¿quién lo hace eso? El Espíritu, el Ruach lo hace en ti. Y te lleva a un punto en el que dices: es que yo no puedo seguir así, ni voy a seguir así, y jamás haré esto. Eso solamente lo hace el Ruach en ti. Y cuando el Ruach convence de justicia, por cuanto voy al Padre, ¿ya qué va al Padre? A su diestra. ¿A qué? A interceder por ti y por mí, para hacer abogacía a nuestro favor. Él está haciendo ahorita abogacía a favor nuestro. ¿Por qué? Porque hay un acusador contra todos nosotros.
que nos acusa de día y de noche. Pero él está también abogando, 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 y todo depende de ti. Todo depende de ti. Y de juicio por cuanto Satanás ha sido juzgado y condenado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Ruaj de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. ¿Y por qué está el espíritu de mentira en las iglesias? Porque no tienen el Ruaj de la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y quién va a hablar? Pues el Padre. Y el Ruaj va a hablar todo lo que el Padre diga. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, lo que yo les dije, Él se los va a recordar. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué tal? ¿Te quedó claro? Así que, familia, si no has nacido de nuevo, ponte las pilas ya. Porque si no has nacido de nuevo, te lo repito, eso de que yo confieso y me bautizo y ya soy salvo, es una mentira. Es una mentira muy peligrosa. Muy peligrosa. Y tú dirás, es que ninguno es perfecto, es que todo el mundo pecamos. No, eso es lo que te enseñaron. Pero lo que Yeshua enseña es, no peques. Lo que en el monte Sinai se enseñó es, no peques, pero pecaron. Ok, entonces tenemos que resarcir el problema. Ok, se llama Yeshua la solución. Y Yeshua dice, les mandaré el fuego. Les mandaré el fuego para que quemen el hametz. Les mandaré el fuego para que se convenzan de pecado, para que entiendan que tienen que alejar al pecado. Mientras tanto, yo haré justicia a favor de ustedes y condenación contra Satanás, pero no contra los que me siguen. Dale un aplauso. Y voy a terminar con este bocado. ¿Listo? Tiene queso Filadelfia. Sí. Ahí va. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Para que alguien sea sorprendido en el adulterio, tuvo que haber pasado varias veces la situación. ¿Sí? Para que a alguien lo cachen cometiendo adulterio, no es la primera vez. ¿Ok? No es la primera vez. Ya lo han hecho varias veces. Nomás que se equivocaron y el Señor los expuso. ¿Estamos? Y poniéndola en medio le dijeron, Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moshe nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntas, o sea que él los estaba ignorando. Pero como estaban de tercos, ¿sí? Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, un pecador no puede acusar a otro pecador. Punto. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, o sea que eran adúlteros también, ¿sí? Salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Yeshua. Y la mujer, quedó solo Yeshua y la mujer. Solitos. Solos. Nadie más. Solos. No viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno. Escucha, sus acusadores, queriendo aplicar la Torá contra ella, lo cual era correcto, lo que estaban haciendo era correcto, porque era un pecado que no era perdonable. Tenía que morir la mujer irremediablemente, acorde a la ley. Pero sus verdugos, sus ejecutores, el juez, eran personas que no estaban libres de pecado. Sin embargo, Yeshua, al ser perfecto, él sí estaba libre de pecado, ¿estamos de acuerdo? O sea que él sí podía acusarla, ¿sí o no? Conforme a la ley de Moshe, sí podía acusarla. Pero ¿qué dijo él? Ni yo te acuso, vete. Es decir, yo tengo el poder para acusarte, yo tengo el poder para condenarte, pero no te acuso. Vete y no peques más. Esa es la condición. Mereces morir, mereces castigo, pero hay justicia a tu favor por él. Pero él nos dice hoy, no peques más. Pero es que no puedo dejar de pecar. Renace. Renace. Dale valor a tu bautizo. Dale valor a tu declaración de emuná. Cree en él verdaderamente. Permanece en él. Porque cuando permaneces en él, al igual que Yitro, al igual que Moshe, al igual que él, alguna proporción de la plenitud de Dios tendrás en ti. Y a mayor elevación y paz tengas con el Eterno, la plenitud del Eterno morará en tu vida. Y ahora sí, tendrás la certeza del día que te vayas de aquí. Sabrás y comprenderás la frase del rabino Shaulo. Morir en Yeshua es vida, pero morir es ganancia. Dale un aplauso al Creador.